José Carlos Villanueva. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Álvaro. Chema Rodríguez. Chema, Muy buenos días, ¿qué tal? Y con Juan Fernández Miranda, que nos escucha y nos ve. Se nos ha ido, Hasta Juan. hace un segundo, pero lo hemos visto, ahora no. pero ahora volverá. Bueno, sabe a Pero lunes. está con nosotros. Sabe a lunes para ti. Para mí, por ejemplo. Por ejemplo, he disfrutado del puente. Bueno, ya está aquí Juan. Juan, buenos días. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Bueno, pues vamos a hacer hechas las presentaciones, vamos a saludar a nuestro primer invitado porque está con nosotros hoy Antonio Aguado, que es el presidente del Consejo Andaluz de Médicos. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días. Bueno, buenos días. Ha sido un puente estupendo. Hemos visto mucha afluencia en las calles porque, claro, está ya Andalucía en riesgo bajo y quería preguntarle sobre la situación en la que se encuentra la sanidad andaluza, porque es cierto que desde que ha vuelto la presencialidad a los centros de salud, pues ya está en marcha ese plan estratégico de atención primaria del Gobierno andaluz. Con ustedes se reunieron antes de ponerlo en práctica. Quería preguntarle por su valoración una vez que ya está funcionando. La presencialidad no ha vuelto, la presencialidad nunca ha estado ajena en los centros de salud, siempre ha habido asistencia presencial durante la pandemia. Quizás al venderse esa expresión, lo que significó fue un aumento de las personas, los pacientes que querían ver de nuevo a su médico, pero le puedo asegurar que nunca desapareció. Los planes, es cierto, nos hemos reunido en 2 ocasiones, las 2 últimas han sido muy recientes, el 14 de agosto a petición del consejero nos reunimos en Huelva, precisamente, y hace unos días nos hemos reunido aquí en Sevilla. Los planes nos lo han dado ya hecho. Nosotros no hemos intervenido en la elaboración de los planes. No hemos sido consultados, sino que nos lo han dado hecho y nos lo han presentado tal como ya ellos lo han definido. La verdad es que era un clamor de que tenía que cambiar el tipo de asistencia primaria, de no volver a lo anterior a la pandemia. Ha sido una magnífica ocasión para que se regule de nuevo, cambie de nuevo. Hay ideas bastante aceptables por parte de los médicos, otras que son un poco más dudosas, pero las esperamos, le puedo decir, con todo el cariño del mundo, con los brazos abiertos. ¿Qué ideas Hay que aceptan modificar y la primaria. ¿Qué ideas aceptan y cuáles les parecen? Pues mire, hay cosas que son francamente brillantes, como puede ser la instauración de lo que mal llamado se dice triaje, que al fin y al cabo es una priorización. Ellos han buscado una palabra amable, que es una consulta de acogida primera, que es una orientación sobre lo que viene el paciente. Los pacientes, los médicos están sobresaturados con una burocratización enorme, que piden cita y exclusivamente a lo mejor es para decirle, oiga, ¿qué pasa con mi resonancia magnética en el hospital? Que no me la hacen. Oiga, déme usted un parte a un crónico que tiene una lesión que se sabe a priori, que va a estar a lo mejor 6, 8 meses de baja. El parte mío de baja y tal. Eso puede ser totalmente derivado por esa consulta de, vamos a decirle eso, de priorización. Además, no solamente con eso, sino que además en un momento determinado puede decirse que esa patología que presenta el paciente no es demorable y tiene que ser asistido de forma presencial inmediato. Eso está bien, muy bien. Ahí han creído oportuno que sea un enfermero quien haga esto y para ello le han dado unas herramientas que son 18 protocolos de las cosas más frecuentes que puede ser. Y el enfermero pues puede, a lo mejor son banalidades que puede orientar fácilmente sin que tenga que pasar al médico. Eso puede restar un número importante de consultas a un médico por otras patologías que son más importantes. Esos protocolos también pues disentimos de ellos, esos protocolos nos los presentaron ya en otra legislatura, la misma persona los había definido, conseguimos que se retirasen porque dijimos que teníamos que ir a denunciarlo a los tribunales, lo quitaron, lo volvieron a poner y lo han vuelto a poner y prácticamente son iguales. Entonces, en la última reunión... ¿Cómo tendría que ser? Pues lo que tendría que ser es, lo que está en los protocolos que no es congruente, es que, por ejemplo, el propio gerente nos decía el otro día que se había escapado y que tenía que corregirlo, es que el enfermero hiciese una ocultación cardiopulmonar del paciente cuando llegue.
Eso, sinceramente, yo respeto muchísimo la labor y tienen unas labores muy importantes los enfermeros y es un grado universitario, pero conllevar a una exploración de ese tipo, le garantizo que tiene que ser un médico que tenga experiencia, que lo haya ocultado muchas veces, porque es muy difícil diferenciar si es una valvulopatía, si es una pericarditis, si es una cosa que no está acostumbrado. Hay otras que son, por ejemplo, exploración abdominal. Una exploración abdominal en una patología que puede ser diversa, totalmente diverso. Puede ser un aneurisma de aorta que se esté rompiendo, puede ser una hernia que se haya estrangulado, puede ser una apendicitis y tal. Sí. Eso es lo que nosotros creemos que con el grado, que tienen importantísimas funciones los enfermeros, pero que eso se le escapa a ellos. Entonces decimos que eso no debe de ser así. Claro. ¿Y qué encaje, cómo se va a solucionar? Es decir, porque ahora mismo están dentro de esos protocolos, ¿no? Exactamente. Eso, el día 14 yo le digo que el propio gerente nos confirmó que efectivamente había cosas allí que no eran propias. Con todo el respeto al grado de enfermería, que tienen labores muy importantes que hacer, pero que estos son más propios de médicos que de enfermeros. Señor Aguado, estuvo usted aquí en noviembre, si no recuerdo mal, en esta misma mesa, hablando, recién nombrado usted presidente del Consejo Andaluz de Médicos. Tuvimos oportunidad de charlar. ¿Qué diferencia el tiempo en el que charlamos cuando la pandemia estaba en una de sus olas más fuertes? Hemos avanzado mucho en el proceso de vacunación, pero todavía hay muchos médicos de su colectivo que, bueno, me va a decir usted cuántos, o más o menos cuántos, que no quieren vacunarse. ¿Esto cómo vamos a arreglar? Bien, en aquella ocasión apostamos por las vacunas. Decíamos que cuándo se solucionaría el tema, cuando apareciese la vacuna. Ahora mismo me parece que ya pasamos del 90% de las personas vacunadas. Negacionistas hay en todo sitio, Y yo no dudo de que también haya médicos que sean negacionistas. Pero estos negacionistas en la medicina son más llamativos todavía, porque no son negacionistas con la vacuna del COVID, son negacionistas con vacunas tan increíblemente, pero es así, como puede ser la poliomielitis. En España ha habido varios casos, en Cataluña concretamente, en que se detectó una enfermedad que prácticamente estamos erradicando del mundo, como fue la viruela, en su momento, la poliomielitis, y se detectaron unos focos porque se negaban a vacunar no solamente ellos, sino a los niños. Eso es, desde el punto de vista científico, una barbaridad y es inaceptable. El Consejo General sancionó a estos compañeros y tal. ¿Cuántos médicos aquí hay? Pues yo, según tengo entendido, es un mínimo porcentaje en Andalucía. No creo que llegue ni al 5%. Quizás menos, porque el total de negacionistas creo que no llega a un 10%. Yeah. Bueno, señor Aguado, el sector siempre ha sido muy crítico con la falta de médicos, ¿no?, en la sanidad. Hay preocupación en el sector médico ahora mismo porque el día 31 creo que acaban alrededor de 15.000 contratos, 15.000 sanitarios. Ven peligrar su futuro. ¿Usted cree que esto se debe solucionar? ¿Cree que va a acabar a buen puerto? ¿Que totalmente la sanidad pública los va a mantener? Totalmente. ¿Pensás? Mire, el problema de los médicos es una falta de previsión que venimos anunciando desde hace ya muchos años. De 55 a 65 años, le hablo de Andalucía, pero le puedo extrapolarlo a toda España, se jubilan, yo estoy por encima de esa edad, estoy jubilado, pero sigo en la privada, pero se jubilan el 50% de los médicos. O sea, en 10 años vamos a perder el 50% de los médicos. Si se mantiene la edad de jubilación a los 65, la mitad. Eso ha sido una falta de previsión. Entonces ahora dicen, vamos a hacer más facultades. Cádiz, hace ya muchos años que la tiene, en Jaén y en Almería. Aparte del problema ese, que hay un problema pues, de falta de docentes, no sé si ustedes saben que, por ejemplo, hay la anatomía humana la están dando veterinarios. No me diga. En la universidad, veterinarios, catedráticos de veterinarios, que están, que es una profesión fantástica, extraordinaria, pero dice, a mí me enseñó un neuroanátomo, Jiménez Castellano, aquí en Sevilla. ¿Pero por qué no hay profesores de anatomía humana? Pues porque no se ha previsto, la anatomía, como le digo, otros temas clínicos, porque no se ha previsto, porque quizás las facultades han sido muy endogámicas, porque no se ha abierto a los clínicos la posibilidad de que accedan a las universidades. No sabemos qué va a pasar con estas universidades que se abran, qué va a pasar porque la pública también está haciendo universidades, facultades de medicina. Una de las cosas que se ha pedido es que se relaje un poco
en las universidades públicas, en todas, la entrada del numerus clausus, que haya un poquito de que se puedan entrar más médicos en las universidades. Pero en el contexto final es igual, van a faltar médicos, sin lugar a dudas. Y a todo esto se suma además la fuga de talento, ¿no? Porque son muchos los médicos y enfermeros también, sanitarios en general, que se van a otras comunidades y a otros países, ¿no? Lo hemos hablado repetidamente. Sí, ahí rompo una lanza a favor de la Administración y tengo que reconocerlo. Nos prometieron que en esta legislatura se iba a equiparar, por lo menos, a la mitad, a la media española en el pago de las retribuciones a los médicos. Se ha conseguido 2 pasos y tenemos la firme promesa que el 1 de enero hará el tercero para equiparar a la mitad. Nos dicen siempre lo mismo, no se puede llegar a lo que se paga en Navarra, de acuerdo, porque privada tienen otros medios económicos y otra financiación propia o lo que sea, pero sí pagarlo dignamente. Mire, nosotros tenemos una proximidad con Almería, con Murcia, en Huelva, Portugal, que es donde se han ido una gran mayoría, lo tenemos Badajoz, en Córdoba con Ciudad Real, que en muy pocos kilómetros ganan casi 1.000 euros más. Entonces, es un atractivo. Claro. Si a eso le añadimos que hay países que no invierten en la formación de médicos, no invierten, sino que abren los brazos a recoger a los profesionales españoles que van magníficamente preparados y le dicen, véngase usted a Francia. Le garantizamos 9-10.000 euros al mes, 6 meses de formación de francés y además usted va a ver como máximo 17 personas al día. Mire, No sé si tenía usted que haberlo dicho aquí, porque ahora está más de uno tomando nota. eso, sinceramente, no hablemos de Inglaterra o no hablemos de los países del norte de Europa que, de acuerdo, pagan una cuota muy grande, 6 meses de oscuridad y 6 meses de luz, pero los sueldos que pagan son muy brillantes. Y son países que, en el fondo, han sido inteligentes, no han formado a ese capital humano que sí le ha costado mucho dinero a la familia y mucho dinero a un país, a un Estado, para formarlo. Y se encuentran un médico que ha estudiado 6 años, ha hecho una experiencia, familia son 4, pero le hablo de un cirujano cardiovascular, 5 o 6 años, y se encuentra un magnífico profesional en el cual no han invertido ni un céntimo y se han llevado esa riqueza. Eso hay que combatirlo pues estimulando, no es solamente el dinero, los médicos no buscamos el dinero, buscamos la formación, la posibilidad de investigación, la posibilidad de relacionarse en medios científicos, y eso hay que hacerlo. Sí. Pues nos ha quedado muy claro. Antonio Aguado, presidente del Consejo Andaluz de Médicos, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Como siempre, muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Eso es. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comentar un poquito, si os parece, los titulares que nos ha dejado el señor Aguado, que no son pocos. Chema. No son pocos. Y el principal sería que el gran problema que tiene la sanidad pública andaluza y también la española es la escasez de profesionales sanitarios, tanto médicos como enfermeros, ¿no? En enfermeros, por ejemplo, la media española está en 5,5 médicos por cada 1.000 habitantes y en Andalucía tenemos 4,1. Y un dato que daba el propio Consejo Andaluz de Colegios de Médicos que me llamaba la atención respecto a estos profesionales, cómo cada año harían falta cerca de 800 plazas MIR extra solo para cubrir las jubilaciones, y ya tenemos escasez de médicos sin que esos profesionales se jubilen. No sé cuál es la receta, pero desde luego cualquier plan, y el plan estratégico de atención primaria puede ser una buena iniciativa, pero cualquier plan, si no acomete el principal problema, que es la falta de profesionales, que la admitía el propio presidente de la Junta hace unas pocas semanas, está condenado al fracaso, o por lo menos a que no tenga la efectividad que debiera, que no lo notemos, ¿no? Porque los centros de salud, todos hemos acudido a los centros de salud y a pesar de lo que decía el señor Aguado, pues tenemos bastantes quejas, la mayoría de los usuarios, ¿no? Y esas quejas, esos problemas, solo se solucionan con más profesionales y con más inversión. Juan. Sí, bueno, lo que me ha parecido más sorprendente es que los profesores de la clase de anatomía, porque es de cine de terror. Dicho esto, que es más anecdótico, es cierto que hay que buscar una eficiencia en la gestión, tanto a nivel andaluz como a nivel nacional, y el drama es lo último que ha dicho el invitado, y es que estamos invirtiendo mucho dinero en formar profesionales para que luego se los lleven a otros países sin haber gastado un duro. Y eso es un problema sistémico, yo creo que trasciende a Andalucía, es un problema de nuestro modelo en España y es un problema que afecta directamente con otro de los grandes problemas que hay en nuestro país, que es la juventud y la falta de expectativas y el elevadísimo paro para los menores de 35 años.
Sí, la verdad es que, José Carlos, eso es muy llamativo, ¿no? Eso de que, claro, no se invierte tantísimo dinero en un profesional que luego se va a marchar a otro mercado. Claro, efectivamente, lo que decía el señor Aguado, el doctor Aguado, que en otros países se llevan nuestro talento, como el caso de Inglaterra, Francia, Alemania también, sin invertir un céntimo en esos profesionales que ya están formados, ¿no? Volviendo al tema de la atención primaria, que lo que son la falta de atención presencial la queja ha sido un clamor, es evidente, a lo largo de estos meses. Hay que decir que el problema no es ya eso, es que está claro que están desbordados los centros sanitarios, ¿no? Y por poner un ejemplo, me imagino que ahora habrá mejorado, pero en agosto yo he estado consultando datos de hemerotecas, el tiempo de espera para atención telefónica para una cita previa era de 15 días. Entonces, claro, es evidente, y lo hemos estado viendo aquí en Canal Sur, cada vez que se hacían encuestas o se preguntaba a la opinión pública, pues había mucho malestar al respecto, ¿no? O sea que, por tanto, es una situación muy a mejorar, ¿no? Pues es así, bueno, tendremos ocasión de hablar de todo esto porque nos va en ello la salud.